escucha, ¿verdad? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, entonces, como mencioné, vamos a repasar los puntos importantes. Ya como ustedes saben, la preeclampsia es una enfermedad de causa desconocida, pero de múltiples teorías, de múltiples factores, pero la principal, ya saben que la principal es la mala invasión trofoblástica que va a suceder en la primera y la segunda oleada trofoblástica, ¿ya? Entonces, así es para comenzar sobre preeclampsia. Ya saben que es la segunda causa de muerte materna a nivel del Perú y la primera causa de muerte materna a nivel de la costa en Perú. Entonces, ya saben, lo principal, mala invasión trofoblástica. Después existen otras múltiples teorías que también algunas son en estudio. Por eso se dice que aún su causa es desconocida, aún está en estudio y que puede tener múltiples factores. Los conceptos principales sobre las gestantes, para comenzar. La definición de hipertensión gestacional es cuando la presión arterial está mayor o igual a 140/90 en una gestante pasada las 20 semanas sin presencia de proteinuria o daño de órgano blanco. Esta hipertensión se va a resolver antes del puerperio. Entonces, tengan en cuenta, toda gestante que le llegue a la emergencia o al control prenatal que sea pasada las 20 semanas, en donde uno encuentra 140/90 más una proteinuria negativa y tampoco hay daño de órgano blanco, se va a llamar hipertensión gestacional. Esta tiene que resolverse al puerperio. Si esta hipertensión gestacional no se resuelve después del puerperio, se va a convertir la paciente en una hipertensa crónica, ¿ya? Si esta hipertensión gestacional no se resuelve hasta el puerperio, se convierte en una hipertensa crónica. ¿Qué es la hipertensión crónica en una gestante? Va a ser la presión mayor o igual a 140/90 en una gestante antes de las 20 semanas. O también, como les mencioné, una hipertensión gestacional que no se ha resolvido después del puerperio, ¿ya? Entonces, hipertensión crónica, presión arterial mayor a 140/90 en una gestante antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas, chicos. Así tenga 19, sigue siendo hipertensa crónica. Por eso es que el punto de corte van a ser las 20 semanas. ¿Ya? 20 semanas es su punto de corte. Antes de las 20 semanas, hipertensa crónica. Pasadas las 20 semanas, ya va a tener otra definición dependiendo si tiene proteinuria, daño de órgano blanco o sin proteinuria. ¿Ya? Así es la definición de hipertensión crónica. Ahora, si es que la paciente presenta, la paciente que es hipertensa crónica, que ya tiene un diagnóstico de hipertensión crónica y se le añade, retorno a la emergencia, control prenatal, y se le añade pues una presión mayor o igual a 140/90 pasada las 20 semanas más proteinuria o daño de órgano blanco, se va a considerar una paciente hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. Por eso dice ahí, es aquella paciente con antecedente de hipertensión crónica que posterior a las 20 semanas desarrolla preeclampsia, ¿ya? Esa es una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Entonces, hay que tener en cuenta estas definiciones. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que les llegue una paciente que no tenga el antecedente de ser hipertensa crónica a que les llegue una paciente que tenga ese antecedente. Recuerden que la hipertensión crónica en una paciente o inclusive el antecedente de hipertensión crónica hace que la paciente tenga de 8 veces a más el riesgo de hacer preeclampsia, ¿ya? Entonces, por eso es una definición importante. ¿Qué es preeclampsia? Preeclampsia es la presencia de presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante a partir de las 20 semanas hasta las 6 semanas de puerperio, acompañada de proteinuria positiva y o disfunción de órganos. Esto es la definición general de preeclampsia. Por eso es que la definición general de preeclampsia es presión arterial mayor o igual a 140/90 a partir de las 20 semanas hasta las 6 semanas puerperio que se acompaña de proteinuria y o alguna disfunción de órganos blancos. ¿Y o por qué? Porque no necesariamente tiene que haber proteinuria en una paciente para llamar preeclampsia. Por ejemplo, si hay disfunción de órganos blancos, se va a llamar preeclampsia. Ojo, ojo. Hay que diferenciar y hay que tener mucho cuidado con la definición de hipertensión gestacional.
¿no? Porque la hipertensión gestacional es ausencia de proteinuria, pero también tiene que haber ausencia de daño de órgano blanco, ¿ya? Por eso, en cambio en la preeclampsia o va a haber proteinuria o va a haber daño de órgano blanco o va a haber los dos, pero eso va a haber en una preeclampsia. Ahora, a la preeclampsia hay que ponerle su, como se dice, el apellido, sin signos de severidad o con signo de severidad. Eso de preeclampsia leve, moderada, severa ya no existe. Actualmente los términos son sin signo de severidad y con signo de severidad. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de, por ejemplo, si la presión arterial la encontramos en 140/90 y proteinuria positiva sin daño de órgano blanco, se va a llamar preeclampsia sin signos de severidad. Si la presión es mayor o igual a 160/110 y hay daño de órgano blanco, se va a llamar preeclampsia con signos de severidad. Ahora, tengan en cuenta que los valores 140/90 y 160/90 son independientes. ¿Qué quiere decir, doctora? Que me va a valer tanto mi sistólica como mi diastólica. Nunca se guíen solamente de ambas. Es decir, si yo tengo una paciente con 120/sobre 95, ¿va a ser una presión normal? No, ¿verdad? Porque la diastólica está alterada. Entonces, tengan en cuenta la diastólica. Hay que aprenderse los valores, ¿ya? Los valores es importante que se los aprendan, tanto 140/90 como 160/110, porque de eso va a depender sus preguntas del examen. Apréndanse los valores. Con los valores ustedes ya le van a poder añadir su apellido a la preeclampsia, de decir sin signos y con signos. Al mismo tiempo tienen que aprenderse la disfunción de órganos blancos. ¿Cuáles son las disfunciones de órganos blancos? Lo que es cefalea, tinnitus, escotomas, dolor abdominal. El dolor abdominal va a ser epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, daño de órgano blanco como plaquetopenia, transaminasas elevadas porque el hígado se va a alterar, la creatinina elevada porque el riñón se va a alterar, edema agudo de pulmón, hemorragias, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, entre otros. Entonces, todo eso es daño ya de órgano blanco. Entonces, basta que tenga uno de esos de daño de órgano blanco y la vamos a llamar con signos de severidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la eclampsia? La eclampsia van a ser las convulsiones en una paciente con antecedente de preeclampsia que no se atribuye a ninguna otra causa. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Que si una gestante me llega y me dice que tiene antecedente de epilepsia y convulsiona, probablemente se trate de la epilepsia. Pero si una paciente llega a la emergencia gestante de 32 semanas que de repente la presión se le encontró elevada y comienza a convulsionar, pero no tiene ningún otro antecedente, probablemente se trate de una eclampsia, ¿ya? Eclampsia son las convulsiones. Convulsiones que se atribuyen a una paciente con preeclampsia y que no se le atribuye a ninguna otra causa. ¿Qué es el síndrome de HELP? El síndrome de HELP es toda paciente con preeclampsia que va a presentar como sus siglas dice ahí, HELP, también lo mismo, apréndanse las siglas, la H de hemólisis por descenso de la hemoglobina y presencia de esquistocitos en frotis de lámina periférica, la EL de elevación de enzimas hepáticas, sobre todo la AST o la TGO mayor o igual a 70 y bilirrubina mayor a 1.2. Ojo que ambos valores valen, ¿ah? ¿Qué quiere decir, doctora? Que si yo encuentro en mi pregunta bilirrubina 1.2 o más de 1.2 y no encuentro TGO o no encuentro AST, entonces eso también vale para HELP, ¿ya? Y LP, low plaquet, que son plaquetas bajas, que tiene que ser menor a 100.000. Igual, de la misma manera, apréndanse los valores. Desde eso de hemoglobina, ya saben, una gestante, la anemia es menor a 10. Elevación de enzimas hepáticas mayor a 70 o bilirrubina es mayor a 1.2 y plaquetas menor a 100.000. Eso es HELP. Una vez que encuentre una paciente con eso, ya no importa el término de preeclampsia con signo de severidad, de eclampsia, no, es HELP. Ya es el diagnóstico HELP. Ahora, las medidas preventivas de la preeclampsia, ya saben, para prevenir la preeclampsia, ¿cómo vamos a prevenir que una paciente desarrolle preeclampsia o cómo vamos a prevenir, claro, sobre todo manejar que la paciente en un futuro no haga preeclampsia, primeramente con el control de presión arterial en el carnet de control prenatal, ni bien no llega nuestra paciente.
hacer una buena anamnesis, saber sus factores de riesgo de la paciente. Ya hemos hablado de los factores de riesgo, les enseñé del UpToDate y de la COG de ambos, ¿no? En qué pacientes de factores de riesgo tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Por eso es importante el control prenatal, por los antecedentes de la paciente y por la toma de presión arterial ni bien llegue la paciente. Su ecografía Doppler de arterias uterinas que se hace en la ecografía genética, ¿no? La ecografía genética se hace entre la semana 11 y semana 13.6. Esa es también una medida preventiva de preeclampsia. Y si encontrásemos alterado, pues vamos a iniciar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, para prevenir la preeclampsia? Solamente demostrado dos: la aspirina y el calcio, ¿ya? El resto de estudios no ha demostrado eficacia. Hay unos que dicen, no, que darle ácido fólico, que dar tratamiento para el HELP con dexametasona. No, ningún tratamiento sirve para prevenir la preeclampsia más que la aspirina y el calcio según los estudios. Ya saben en qué momento se administra aspirina de calcio. Se administra desde la semana 12 hasta la semana 16. O sea, me refiero a que ahí es el inicio de la administración y lo puedes prolongar hasta el final. Pasadas las 16 semanas ya no porque el daño ya está hecho en las arterias, ¿ya? Sobre el tratamiento siempre de la preeclampsia va a ser culminar el embarazo. Pero culminar el embarazo hay que tener en cuenta que va a depender de la edad gestacional del bebé y de la estabilidad materna y fetal. Yo no me voy a terminar un embarazo de frente sin saber cuánto de edad gestacional tiene un bebé y qué tanto mi mamá y mi bebé pueden soportar, ¿no? El embarazo para determinar la edad gestacional. No va a ser lo mismo manejo de una gestante de 28 semanas a una gestante de 36, porque la gestante de 36 obviamente su embarazo ya está avanzado y ya tiene el bebé muchas posibilidades de vivir, mientras que uno de 28 no, porque no ha terminado de desarrollar, porque no ha terminado de formarse, entre otro tipo de cositas. Entonces, el tratamiento va a ser siempre culminar el embarazo, pero esto va a depender mucho de la edad gestacional y de la estabilidad materna y fetal. Entonces, vamos con el tratamiento de resumen. Toda preeclampsia sin criterio de severidad, el tratamiento va a ser una conducta expectante, salvo la paciente tenga mayor o igual a 37 semanas, en donde se sugerirá la culminación del embarazo por la mejor vía. ¿Eso qué quiere decir, doctora? Que ahí, como se está dando cuenta, la preeclampsia sin criterio de severidad puede tener una conducta expectante, obviamente porque la paciente no tiene daño de órgano blanco ni tiene ningún riesgo de que haya una inestabilidad materna, por lo tanto puedo tener una conducta expectante, pero si yo ya tengo un bebé a término, yo ya voy a terminar el embarazo, ¿ya? Yo ya voy a terminar el embarazo porque esa preeclampsia me puede avanzar. Podría esa preeclampsia en algún momento hacer un daño de órgano blanco y eso yo no lo voy a saber en qué momento lo hace. Recuerden que la preeclampsia no es una enfermedad progresiva, es una enfermedad de inicio brusco. Las pacientes no vienen a la emergencia diciendo, dándote señales de que va a ser una eclampsia o va a ser un HELP. No, las pacientes vienen de frente con el daño ya hecho. Entonces, como es algo que es de inicio brusco, que no sabemos en qué momento lo va a hacer, pues la paciente ya con 37 semanas, pues ya no vamos a esperar, vamos a culminar el embarazo ya. ¿Por qué vía, doctora? Si es una paciente sin criterio de severidad, hay que elegir la mejor vía, vaginal o cesárea, dependiendo de las condiciones que tenga la paciente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ahí? Podemos esperar, como se puede decir, hasta con calma, ¿no? Ahora, en las pacientes con preeclampsia sin criterio de severidad, no se sugiere la administración de antihipertensivos. Ojo, ¿por qué? Porque yo puedo enmascarar una preeclampsia que en algún momento, o la presión, la puede enmascarar la presión elevada, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Que una preeclampsia sin criterio de severidad, por ejemplo, una gestante de 32 semanas que viene a la emergencia, qué sé yo, no sé, por contracciones uterinas y de repente le encuentro una presión de 140/90 y de repente proteinuria de 2 cruces, 32 semanas. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Preeclampsia sin criterio de severidad.
y de repente yo digo, uy, no, tiene 140 sobre 90, o si tiene 150 sobre 90, uy, no, está con la presión alta, le voy a dar nifedipino o le voy a dar metildopa. Entonces, no, porque no tiene criterio de severidad para comenzar, no necesita un manejo de antihipertensivos y yo puedo enmascarar que mi presión arterial más adelante se me eleve. Por eso es que no se sugiere la administración de antihipertensivos, ¿ya? Ahora, en la preeclampsia con criterio de severidad, aquí sí nuestro manejo va a depender bastante de la edad gestacional y de mi estabilidad. Se va a sugerir la conducta expectante si es que el embarazo ocurre entre las 24 y 33.6 semanas, o sea, hasta las 34 semanas, va a ser mi conducta expectante con maduración pulmonar y antihipertensivos siempre y cuando no existan contraindicaciones. Ojo, o sea, mi conducta va a ser expectante siempre y cuando no existan contraindicaciones. ¿Cuáles son mis principales contraindicaciones? Cuando yo voy a decir, este bebito o esta mamá y este bebé no van a tener una conducta expectante. Cuando la presión arterial persiste elevada a pesar de la medicación instaurada, si hay presencia de daño de órgano blanco, si hay pérdida de bienestar fetal. Así, ahí también en mi clase les enseñó un cuadrito en donde vamos a excluir la conducta expectante. Ojo, pero si no presenta ninguna de estos parámetros, yo voy a tener una conducta expectante. ¿Por qué? Porque necesito que mi bebito comience a ganar peso, comience a seguir desarrollándose, porque es muy prematuro, ¿no? Entonces, por eso es que mi conducta va a ser expectante y con maduración pulmonar. Ahí se están dando cuenta que la maduración pulmonar es entre las 24 y las 34 semanas. 24 y 34, también eso es otro valor que tiene que aprenderse, y eso de maduración pulmonar ya deben haberles hablado a ustedes sobre el manejo y de cómo es esto, y sucede principalmente en estas semanas. Antes de las 24 no, y pasadas las 34 no, y ustedes ya saben por qué, por el desarrollo de los alvéolos, del surfactante y todo lo que es así. Antes de las 24 no, pasadas las 34 no, sino entre las 24 y 34, ¿ya? Ojo, también eso es importante. ¿Eso qué quiere decir, doctora? Antes de las 24, ¿yo qué hago? Si tengo un diagnóstico de preeclampsia entre las 20 y 24 semanas. Según los textos, toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad que sea antes de las 24 semanas es un feto no viable. Por lo tanto, hay que preservar la salud de la mamá. Así que igual yo termino el embarazo. Eso según los textos y según las guías. Ojo, va a depender del hospital en alguno que se encuentre. Pero para cuestiones de examen siempre van a tener que tener en cuenta eso, que el manejo de conducta expectante va a ser entre esas semanas para una paciente con criterios de severidad, ¿ya? Toda paciente con preeclampsia que presente signo de severidad y presente daño de órgano blanco, pérdida de bienestar fetal y o tenga edad gestacional por encima de las 34 semanas, se va a sugerir culminar el embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les hablé, ¿no? Daño de órgano blanco, no, ya no, ya si yo encuentro, por ejemplo, el TGO en 300, 400, más mi presión elevada, eso significa que mi hígado está dañándose. No, pues tengo ya que culminar el embarazo, tenga las semanas que tenga. Si yo veo que mi bebé es un RCU y me está haciendo un sufrimiento fetal, pero tiene 29 semanas, pues no importa, yo tengo que sacarlo el bebé. Si de repente me llega una paciente de 35 semanas o 36 semanas con preeclampsia con criterio de severidad, ¿qué hago? Pues culmino el embarazo. ¿Ya? Ahí sí, ahí no tampoco tengo conducta expectante, ¿no? Ya culmino el embarazo, ¿por qué? Porque yo no necesito maduración pulmonar. ¿Yo qué necesito hacer en una preeclampsia con criterio de severidad para hacer mi manejo? Tengo que asegurar mi bienestar, perdón, que mi bebé esté bien o que mi mamá esté bien, ¿no? Que la mamá esté bien. Entonces, si ya tiene 35 semanas, ya no va a necesitar maduración, ya no tengo por qué aguantarlo más en la barriguita, así que tengo que sacarlo. Por eso ese término de en preeclampsia con signo de severidad o que presente daño de órgano blanco o pérdida de bienestar fetal o tenga una edad gestacional por encima de las 34, se va a sugerir culminar el embarazo.
No olvidarse que el sulfato de magnesio se va a iniciar en toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad y sobre todo en pacientes con signos premonitorios para prevenir eclampsia, ¿no? Si una paciente me llega, sea la semana que tenga, me llega con presión arterial de 100, por ejemplo, 170 sobre 110 y me llega con una cefalea intensa, y visión borrosa, o escotomas, o zumbido de oídos, que son tinnitus. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí en ese momento? Pues la siento a mi paciente, la hidrato, le pongo su vía, si 170 sobre 110, puedo añadir un antihipertensivo de acción rápida, como es el nifedipino, le pongo su vía y le inicio sulfato de magnesio. ¿Y qué más, doctora? Pues le culmino el embarazo. ¿Por qué? Porque ya encontré daño de órgano blanco y un signo de severidad, ¿no? Entonces, por eso dice sulfato de magnesio, iniciar en pacientes con preeclampsia, con criterio de severidad y sobre todo en signos premonitorios para prevenir eclampsia. Ningún otro medicamento previene la eclampsia más que el sulfato de magnesio. Inclusive, aquí como están viendo, si estamos ante una eclampsia, se inicia inmediatamente el sulfato de magnesio y se culmina el embarazo, ¿ya? En una eclampsia funciona más el sulfato de magnesio que el diazepam, porque también otros han dicho, no, pero el diazepam, que muchos dan diazepam, no. El sulfato de magnesio es el que más efecto y más función en una paciente. Y ante una eclampsia, pues culmina el embarazo, tenga la semana que tenga. Ojo que la eclampsia puede aparecer igualito, desde las 20 semanas de embarazo. Así que si aparece una eclampsia, pues se culmina el embarazo, tenga las semanas que tenga. Ya no tenemos tiempo ni de madurar pulmón, ni de ver cuántas semanas tiene el bebé, nada. ¿Por qué? Porque ya hay un daño a nivel cerebral. Entonces eso lo que tenemos que hacer es culminar el embarazo. ¿Qué más tenemos? Que en el síndrome de HELP el tratamiento va a ser culminar el embarazo también de manera inmediata. De preferencia, muchas veces en el síndrome de HELP la cesárea corporal para visualizar daño a nivel del hígado. Lo pongo aquí como preferencia porque no todos hacen este tipo de cesárea. Ojo, ya no todos hacen ese tipo de cesárea, pero la preferencia es esa. Más que todo, céntrense en que la eclampsia y en el HELP se termina el embarazo independientemente de la edad gestacional. Así que si tienen un caso clínico en donde su diagnóstico es eclampsia o es HELP, el plan va a ser culminar el embarazo. Así de simple, así que. Entonces, para eso, a ver, vamos a presentar unos casos clínicos. Dice, gestante de 27 semanas de gestación con presión arterial de 140 sobre 90, con proteinuria negativa, que refiere a cefalea, tinnitus y epigastralgia. Diga usted el diagnóstico. ¿Cuál creen que es, chicos? A ver, acá veo dos personas nada más. ¿Dos personas están atentas al repaso? ¿Qué pasó? ¿O siguen pensando? Ya, muy bien. A ver, todos dicen la D. Así es, chicos. Ya hemos dicho, 140 sobre 90, hasta ahí me hace pensar 140, 90. Podría ser para comenzar ya tiene la presión elevada, pasado las 20 semanas. Proteinuria negativa, por ahí me hace como que dudar un poquito. Pero refiere cefalea, tinnitus y epigastralgia. Ya hay daño de órgano blanco. Entonces va a ser una preeclampsia con criterios de severidad. Aquí, ¿qué quiere decir? Que la proteinuria no importa, ¿ya? No importa. Antiguamente sí importaba. Decían, no, si no hay proteinuria no es preeclampsia, pero ahora ya no. Ahora los estudios han demostrado que no. Que así tenga una proteinuria negativa, si tiene un daño de órgano blanco, es preeclampsia. Y sobre todo, si hay daño de órgano blanco, con criterio de severidad. Muy bien. A ver, vayamos a la siguiente.
Gestante de 36 semanas que presenta presión arterial de 130/110 con presencia de proteinuria en la orina de 300 miligramos. Niega síntomas de importancia. Diga usted el tratamiento a seguir. ¿Cuál es la respuesta? A ver, aquí dicen la C. 3 personas dicen la C. Por acá dicen la A. La A. A ver, para comenzar, ¿qué diagnóstico tiene mi paciente? Porque de acuerdo a mi diagnóstico, yo voy a hacer mi tratamiento, ¿cierto? ¿Qué diagnóstico tiene la paciente? A ver. Por ahí alguien que quiera atrever a decirse el diagnóstico. Una preeclampsia sin criterios de severidad, doctora. Una preeclampsia sin criterio de severidad. Gianmarco dice preeclampsia con severidad. Por la diastólica diría con severidad. Acá dice, Bianca dice sin severidad, perdón. Por eso, chicos, hay que estar atentos, no solamente a la clase, sino al repaso, ¿ya? Para comenzar, tiene 36 semanas. ¿Qué más tiene? Presión arterial de 130/110 y presencia de proteínas en la orina. Gestante más de 20 semanas es preeclampsia. Presión de 130/110, tenemos la diastólica elevada, diastólica por encima de 110 y proteínas positivas. ¿Qué cosa es? Es una preeclampsia con criterio de severidad. Muy bien, ya hice mi diagnóstico. Ahora voy a hacer mi tratamiento con preeclampsia con criterio de severidad a las 36 semanas. Hospitalización con control de presión arterial y conducta expectante. ¿Pero por qué? Si ya tiene preeclampsia con criterio de severidad. ¿Para qué yo voy a controlar la presión y mi conducta expectante si tiene 36 semanas? ¿Qué hablamos en el repaso? Que pasada las 34 ya no tiene que ser conducta expectante. Colocar hospitalización, maduración pulmonar y conducta expectante, mucho menos. Hemos hablado que la maduración es entre las 24 y 34 semanas. Hospitalizar, administrar metildopa y conducta expectante, pues tampoco. Para comenzar, el metildopa es un medicamento de mantenimiento, no es un medicamento de acción rápida. Colocar una vía, maduración pulmonar y programación parcial electiva, pues no, ya hablamos de maduración pulmonar, de qué semanas a qué semanas. Por lo tanto, mi respuesta es la C. Coloco una vía y culmino mi embarazo inmediatamente, porque ya es una preeclampsia con criterio de severidad y tiene 36 semanas de embarazo. Entonces, chicos, lean bien su pregunta, lean bien, no se emocionen, no digan, ya, esto es tal, y ya. No, lean bien su pregunta, ¿ya? Siempre poco a poco. No se emocionen tanto y de frente vayan a lo primero, porque de eso se trata. Si ustedes no leen bien, no hacen un bien diagnóstico, mejor dicho, no van a hacer bien la respuesta, porque aquí la pregunta no es cuál es el diagnóstico, sino la pregunta es cuál es el tratamiento. ¿Y por qué cuál es el tratamiento? Porque ustedes tienen que hacer el diagnóstico, ¿ya? A ver, siguiente pregunta. Gestante derivada de suposta médica de 37 semanas de embarazo. Viene con una presión arterial de 140/70, con proteinuria en tira reactiva 2 cruces, niega algún síntoma de importancia. En el carnet de control prenatal tiene una presión arterial de 130/90 a las 18 semanas. Diga usted su diagnóstico.
y de acuerdo a eso, diga usted el manejo. ¿Cuál es? Ya, la primera y la segunda, pongan ahí, ya, la primera. Ya, a ver, 3 han respondido que eso es la E. La C. La C, hipertensión arterial transitoria. La A. A ver, estamos en la primera respuesta, ¿ya? La primera respuesta. Entonces, vamos a hacer primero el diagnóstico para luego hacer el manejo. 37 semanas con presión de 140/70, ya está elevada mi sistólica. Proteinuria 2 cruces, ok. Se puede tratar de una preeclampsia. Niega síntomas de importancia, ok. Entonces una preeclampsia sin criterio de severidad. Ah, pero acá tengo otro dato importante, que a las 18 semanas la paciente tuvo 130/90, o sea que es una paciente hipertensa crónica. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Lo mismo, chicos, no se emocionen y vean solo la primera frase o la segunda. Lean toda la pregunta. Si ustedes leen la primera frase o la pregunta, se van a emocionar y van a marcar preeclampsia sin signo de severidad. Pero no, tienen que leer toda la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí nos dan un dato importante, un dato importantísimo, que esta pacientita antes de las 20 semanas hizo presión arterial elevada. ¿Por qué, doctora, si hiciste 30? Porque la diastólica está más de 90. No se olviden de que la diastólica también nos vale. Así que por eso es una paciente hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada. Entonces, si es una paciente con preeclampsia sobreagregada a las 37 semanas, ¿cuál va a ser mi diagnóstico? Pues va a ser culminar el embarazo por la mejor vía. Yo ya no espero, ya así se trate de una preeclampsia en ese momento que aparentemente dice niega síntomas de importancia y su presión está en 140/70, eso ya no me importa, ya tiene una preeclampsia sobreagregada, yo tengo que culminar el embarazo. ¿Por qué vía? Pues por la mejor vía, ¿no? Por eso, conducta expectante no va a ser, porque ya hay un diagnóstico de preeclampsia, ya les dije ahí anteriormente en la anterior slide. Antihipertensivos y conducta expectante, tampoco. Hospitalizar el programa para hacer electiva, ¿por qué? No me han dicho si es un macrosómico, si es podálico, no me han dicho nada. Así que no tengo por qué elegir cesárea de manera de frente. Y conducta cardiología, pues mucho menos, porque ya estamos haciendo nosotros un diagnóstico. Así que va a ser culminar el embarazo por la mejor vía. Ya siempre tengan en cuenta las semanas de gestación. De acuerdo a sus semanas de gestación, es lo que van a hacer igual, su diagnóstico y su manejo. Su manejo mucho va a depender de las semanas que tenga el bebé y de cómo está la paciente. Ya les he dicho sobre eso. Muy bien, siguiente pregunta. Gestante de 26 semanas, con presencia de presión arterial de 140/90, proteínas 2 cruces en tira reactiva, que presenta una hemoglobina de 10, bilirrubina en 2, plaqueta en 99.000. Diga usted el manejo. ¿Cuál es la respuesta aquí? 26 semanas de gestación. Para comenzar, tengo que hacer mi diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, chicos, ahí? Todos ahí, en voz alta. ¿Cuál es el diagnóstico? Están escribiendo. Así es, el diagnóstico es un síndrome de HELP, ¿no? Tenemos para comenzar ya el diagnóstico de presión arterial elevada con proteinuria, que es preeclampsia. ¿Qué más tenemos ahí?
la hemoglobina en 10, que está baja, la bilirrubina en 2, que es mayor a 1.2, las plaquetas en 99.000, menor a 100.000. ¿Y qué más tenemos? Una gestante de 26 semanas. Entonces, ¿el diagnóstico qué va a ser? HELP. ¿Y qué voy a hacer con un diagnóstico de HELP? Voy a culminar mi embarazo inmediatamente. No me va a importar que yo tenga 26 semanas. Ya hay daño, hay daño a nivel de hígado, a nivel de plaquetas. Esa pacientita en cualquier momento me va a hacer un 6D y una serie de eventos que me pueden llevar a una muerte materna. Por lo tanto, mi bebito ya no me va a importar las semanas que tenga y lo voy a tener que sacar. Entonces voy a culminar el embarazo inmediatamente. Por eso, ¿hospitalización con presión arterial con despertante? No. ¿Hospitalización, control de presión arterial, maduración pulmonar con despertante? No. Todos van a decir, uy, 26 semanas, no, el bebito es muy, muy chiquito, mejor hay que esperar. No, pues ya no. Llamar a UCI, manejo por ello, cesárea electiva, pues mucho menos. Instaurar sulfato de magnesio con despertante, podría ser instaurar sulfato de magnesio, hasta la verdad, ahí hasta controversia hay, pero con un despertante jamás. ¿Ya? 26 semanas con gel, no. Muy bien, entonces ya, hasta ahí hemos terminado con lo que es enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿ya? Les vuelvo a decir, les vuelvo a repetir, estas son preguntas por si acaso solamente de casos clínicos, ¿ya? Lean lean toda la clase, porque la clase también se basa de fisiopatología. Las preguntas también van a ser de fisiopatología, pero no les pongo aquí porque ya sería redundar y darles con las respuestas prácticamente, por eso es que no pongo. Los casos clínicos los pongo como ejemplo porque es lo que, eso sí les va a venir diferentes casos clínicos, diferentes semanas, diferentes valores, pero todos tienen un fin de que ustedes respondan cómo. Tienen que, sobre todo, saber el diagnóstico, darles en el diagnóstico, porque si ustedes dan en un diagnóstico erróneo, el tratamiento va a ser erróneo, ¿no? Casi siempre va a ser de acuerdo a lo que ustedes hagan. Por eso es importante. Revisen toda la clase, revisen parte de la fisiopatología, no lo dejen de lado tampoco, revisen muchas partes, yo he puesto cuadros, he puesto varias cositas, todas las preguntas que van a venir de su examen van a ser en base a mi clase, no van a ser ninguna sacada de libros ni nada, de repente de algo que haya hablado también puede ser en el momento de la clase, y sobre todo va a ser de preguntas de casos clínicos. Para eso vuelvan a repasar sus definiciones importantes, apréndanse las definiciones, apréndanse los valores de presión arterial, apréndanse los valores de síndrome de Gel, apréndanse el resto de valores, porque no solamente ahí también está, sino el resto de síntomas de daño de órgano blanco, y de acuerdo a eso van a poder responder sus preguntas en el día del examen, ¿ya? Entonces, esta clase sí de embarazo, este repaso de embarazo post-término lo voy a hacer en base a la clase que el doctor les ha dejado, y también de repente voy a hablar un poquito de clases anteriores, porque ya en otros ciclos también han hecho, yo había hecho también el repaso de esto de embarazo post-término, que tiene un poco de relación con la clase que el doctor les ha dejado. Es un tema un poquito más simple, más sencillo, no es tan complejo como preeclampsia, porque hay que aprender muchos valores en preeclampsia, pero también es importante, pues, le demos una repasadita a esto. Muy bien, a ver, embarazo post-término, ¿qué dice acá? Unas fijas, pues. Bueno, no, chicos, ya les he dicho, ya les acabo de decir prácticamente las cosas que tienen ahí precisas, así que ya saben qué leer, qué hacer. Simplemente vuelvan a leer la clase, vuelvan a leer los términos y ahí está. Muy bien, embarazo post-término. Para resumir, el embarazo post-término se refiere a una edad que ha alcanzado o se ha extendido más allá de las 42 semanas de gestación desde el último periodo menstrual. Entonces, los términos, mejor dicho, de embarazo post-término siempre es 42 semanas. Eso muy poco lo van a escuchar en realidad en la práctica diaria, porque muy pocamente las pacientes vienen a esta edad gestacional al control prenatal o a la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos instaurado que en el control prenatal estemos muy alertas a las pacientes que ya se acercan a las 40 semanas, ¿no? A la fecha probable de parto, porque la fecha probable de parto es justamente a las 40 semanas. Por eso es que
tenemos mucho que tener en cuenta a la paciente en su control prenatal, de cuántas semanas lleva la paciente. Entonces, ¿esto de qué va a depender que nosotros digamos la paciente tiene 42 semanas? Va a depender mucho de que la paciente conozca su fecha de última regla o tenga una ecografía precoz. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a calcular la edad gestacional. ¿Y cuándo vamos a decir que es una edad gestacional exacta, casi exacta? Si la paciente tiene una fecha de última regla confiable y una ecografía precoz, por ejemplo, del primer trimestre, que son hasta antes de las 14 semanas. Si la paciente me trae cualquiera de las dos, pues yo voy a tener una edad gestacional adecuada. ¿Qué quiere decir esto, doctora? Quiere decir que si mi paciente de repente, por ejemplo, me llega y me dice, doctora, yo tengo una fecha última regla, la verdad que no me acuerdo, creo que fue la quincena, si no fue la quincena, no, la verdad que no me acuerdo, te dice así, ya para comenzar no tiene fecha última regla confiable. Segundo, señora, ¿tiene alguna ecografía precoz? Bueno, me hice una y me salió, pues, no sé, 20 semanas. Tampoco tiene una ecografía del primer trimestre, pero bueno, al menos tiene una del segundo trimestre. Entonces yo voy a tener en cuenta cuál, la del segundo trimestre. ¿Y cuál va a ser mi tasa de error en mi segundo trimestre? De 2 semanas. Que quiere decir que mi paciente, cuando finalice su embarazo, pues va a tener una tasa de error. O bien sale de 2 semanas menos, o bien sale de 2 semanas más. Entonces mi tasa de error va a ser mayor. Por eso es que la mejor exactitud para saber la edad gestacional va a depender mucho de mi fecha última regla, que tiene que ser confiable, y de la ecografía precoz que me traiga la paciente. Ahora, su incidencia, dicen que no se ha podido determinar de manera global, se dice que en Estados Unidos es 6%, en Europa 0.1 al 6%, como se habrán dado cuenta, la incidencia no es mayor, no es mucha. ¿Por qué? Porque ya en la actualidad, las pacientes mayormente toman en cuenta bastante la ausencia de última regla y cada vez los controles prenatales son de manera precoz, de manera inicial, ¿no? Entonces, por eso es que no hay mucha incidencia. Los factores de riesgo. ¿Quiénes son las pacientes que pueden hacer pueden llegar a los embarazos post-término? Las pacientes que tengan antecedente de embarazo post-término. Si ha habido alguna gestante que ha dado parto o ha sido cesárea y de repente la edad gestacional por capurro salió a 41 semanas, 42 semanas, esas pacientes tienen mayor riesgo de que su próximo embarazo también suceda esto. ¿Quiénes más? En la paciente con nuliparidad. ¿Por qué nuliparidad? ¿Por qué su primer embarazo? Porque las pacientes del primer embarazo usualmente esperan los dolores del parto. Muchas veces no esperan que lleguen las 40 semanas y se asustan, sino ellas esperan a que lleguen los dolores del parto, y esto puede suceder pues pasando las 40 semanas. Por eso la nuliparidad, su primer embarazo, también es un factor de riesgo. La obesidad también es un factor de riesgo para embarazo posttérmino, y la edad materna avanzada, ¿ya? Entonces, factores de riesgo: antecedente de parto posttérmino, nuliparidad, obesidad y edad materna avanzada. La mortalidad fetal y la materna están incrementadas en el embarazo posttérmino, sí. La mortalidad fetal, por el mismo hecho de que el bebito se está pasando las semanas, hace que la placenta envejezca y tenga insuficiencia útero-placentaria. También hay cuadros de oligohidramnios y eso pone en riesgo la vida del bebé. Y al mismo tiempo, el bebito que puede ovitarse o morirse en la barriguita por esta razón, porque los óbitos fetales en embarazos post-términos sí son muy frecuentes, pues obviamente la mamá también puede llevar un alto riesgo de mortalidad materna si el bebé termina en óbito fetal y la mamá pues no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados y eventos adversos y perinatales que se asocian al embarazo post-término? Para comenzar, ¿qué consecuencias puede tener un bebé? Pues si el bebito tiene mayor semanas, es decir, pasado allá las 40 semanas, va a tener mayor riesgo de macrosomía fetal, porque va a continuar en la barriguita y cada vez que pasa el tiempo se dice que los bebitos crecen 30 gramos al día.
¿ya? Entonces, si pasan las 40 semanas y sigue estando en la barriga, pues pueden crecer más, así que pueden llegar a ser macrosómicos. ¿Qué otro riesgo les dije? Oligohidramnios. ¿Qué pasa? El líquido que se produce en los bebitos es consecuencia pues, de una serie de eventos entre la oxigenación, entre la nutrición de la placenta, entre la deglución y la micción del bebé, y cuando hay una insuficiencia placentaria, pues ya no hay producción de líquido, por lo tanto hay oligohidramnios. ¿Qué otro riesgo tiene? Bueno, también hay riesgo de hacer preeclampsia, riesgo de que si sucede un parto sea distóxico, la distocia de hombros por la macrosomía fetal, la hemorragia postparto por macrosomía fetal, que también nos da un útero, hipotonía o atonía uterina, y las laceraciones perineales por el mismo también riesgo de macrosomía fetal. Más que todo macrosomía oligohidramnios, por así decirlo, que el bebito puede tener. ¿Qué otra cosa más situaciones va a tener el bebé? Como les mencioné, óbito fetal, que es la muerte fetal, muerte intraútero, el síndrome de postmadurez, su mayor ingreso a UCI neonatal, puede tener aspiración de meconio. ¿Por qué? Porque los bebitos en la barriguita lo mismo, ya comienzan a defecar. A mayor edad gestacional, los bebitos pueden comenzar a defecar y si están defecando, tiene mayor riesgo de aspirarse. Convulsiones neonatales, encefalopatía hipóxico-isquémica, lesiones al nacer y obesidad infantil. Entonces, estas son las consecuencias de tanto maternas como perinatales de un embarazo post-término, ¿ya? Eso también apréndaselo porque de repente el doctor va a sacar preguntas de acá, ¿no? ¿Cuáles son los principales eventos maternos y perinatales? El síndrome de postmadurez en un recién nacido va a presentar la piel arrugada, poco uniforme, descamada, un cuerpo largo, delgado, que sugiere pérdida, una madurez avanzada en la que el bebé tiene los ojos abiertos, se mantiene usualmente alerta, parece viejo y preocupado, ¿no? Eso es en cuanto al bebito de manera que nace. Otra cosita que también acá de repente al doctor le faltó es que va a presentar las uñas alargadas. ¿Ya? Nosotros hemos sacado a veces bebitos por cesárea, por embarazos a término tardío de 41 semanas, que al final han terminado casi con 42 por capurro. Y estos bebitos tenían las uñas bien largas, la piel totalmente arrugada, estaba ya y descamándose, ¿no? Con oligohidramnio severo, por ejemplo, y las uñitas largas. Entonces, eso van a presentar algunos, digamos, síndrome de postmadurez fetal. Ahí vamos a decir, este bebito verdaderamente ya se estaba pasando, en pocas palabras, ¿no? A nivel de la placenta va a haber una disfunción placentaria, como les mencioné, va a haber insuficiencia placentaria. ¿Por qué? Por el envejecimiento placentario. La placenta comienza a envejecer y comienza a tener un grado de envejecimiento conforme avanza el embarazo, ¿ya? Los grados ceros usualmente son antes de las 30 semanas, el grado 1 suele ser entre las 30 y 33 semanas, el grado 2 entre las 33 y 36 semanas y el grado 3 a partir de las 36. Y a partir de las 35 o 36 semanas, el grado 3, pues pueden comenzar a aparecer las famosas calcificaciones o los famosos, como se le dice, picarones a nivel de la placenta, porque va a aparecer así. Toda esa parte blanca, ¿no? Toda la parte blanca que está alrededor de la placenta son las calcificaciones y esto va a avanzar mucho a tal punto de a veces dejar solamente un pedacito aquí de placentita que le va a terminar regando al bebé. Entonces, al llamarlo placenta envejecida, usualmente suelen entrar en insuficiencia placentaria. Por eso es que a veces nosotros nos damos cuenta también en el diagnóstico si una placenta está envejecida o no y si coincide esto con lo que es la edad gestacional del bebé, ¿ya? Entonces, la disfunción placentaria va a aparecer también de acuerdo al grado de placenta, que eso lo vamos a encontrar a nivel de la ecografía. ¿Cuál va a ser el manejo de un embarazo post-término? ¿O cuál va a ser el manejo también para prevenir esto? Para comenzar, calcular bien la edad gestacional. Ya hemos dicho, si la paciente no tiene una fecha de última regla confiable, pues no la tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta las ecografías. Y ahí tenemos de primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. La tasa de error va a ser inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que la del primer trimestre me va a dar una tasa de error menor, la del segundo una tasa de error mayor y la del tercero una tasa de error mucho mayor.
¿De cuánto? Se dice que del primer trimestre tiene una tasa de error de 3 a 7 días, la del segundo trimestre de 7 días a 15 días y la del tercer trimestre mayor a 3 semanas, ¿ya? Entonces, esas son las tasas de errores de las ecografías. Por eso es que tenemos que calcular bien la edad gestacional. ¿Qué podemos hacer para estimular el trabajo de parto en una paciente que estamos viendo que ya se está pasando? Podemos hacer la maniobra de Hamilton, que es despegar las membranas amnióticas. Pero este manejo de despegar membranas amnióticas va a ser siempre y cuando nuestro cervix esté entreabierto o abierto. ¿Por qué? Porque si nos tratamos de una paciente nulípara y no tiene ningún síntoma de contracciones ni nada, probablemente no podamos hacer esto, porque necesitamos que un cervix esté al menos permeable el dedo, ¿no? Para poder hacer esta maniobra. Aquí dice monitoreo fetal electrónico, está en signo de interrogación porque no se ha demostrado. O sea, algunos dicen que sí, que se puede, una prueba de bienestar fetal puede ayudar, pero no se ha demostrado de que esto sea efectivo para contrarrestar el manejo. Una ecografía obstétrica sí es importante porque tenemos que valorar no solamente el peso fetal, sino también descartar presencia de oligohidramios, ¿no? La manera preventiva de hacer todo esto, también, ¿cuál es la mejor manera de prevención para evitar un error en la edad gestacional? Una ecografía obstétrica temprana. Por eso se le educa a la paciente. Ni bien la paciente sepa que está en ausencia de regla, hacerse sus ecografías. Las primeras ecografías son las mejores en calcular la edad gestacional. Esto de aquí era un resumen de las clases anteriores que les había mencionado, de otros doctores que habían mencionado. Tener en cuenta FUR confiable, porque si no eso nos va a llevar a un error de embarazo, ¿no? Post-término sobre todo. La ecografía 1 y 2 son ecografías confiables porque su tasa de falla es entre 7 y 10 días. La ecografía del tercer trimestre no es confiable, por si acaso, ya les dije que su tasa de error es de más o menos 2 semanas o más o menos 3 semanas. Evaluar bienestar fetal, para evaluar el bienestar fetal podemos hacerlo a través del test estresante y del test no estresante. El embarazo, hay otros términos, estos son términos que ustedes también tienen que aprenderse, que el embarazo a término sabemos que es un embarazo que es desde las 37 semanas hasta las 40.6 semanas, que el embarazo a término tardío, o antiguamente llamado embarazo en vías de prolongación, es entre las 41 semanas y 41.6 semanas, y el post-término 42 semanas, ¿ya? Tengan en cuenta los términos también, las definiciones en pocas palabras. ¿Cuáles son complicaciones? Otras complicaciones aparte de macrosomía, aparte de lesiones del bebé, aparte de todo lo que mencionamos en antes, distrés respiratorio del bebé, hipoglicemia, hiperbilirubinemia o trombocitopenia, ¿ya? Muy aparte de las otras complicaciones que hemos hablado hace un momento. También hay ese tipo de complicaciones. Los riesgos del parto va a ser que la paciente pueda presentar un trabajo de parto disfuncional, traumatismo materno-fetal, que puede ser por la macrosomía, distocia de hombros, de nuevo por la macrosomía. El recién nacido, ya saben, descamación de piel, cuerpo impregnado de meconio, uñas largas, ojos abiertos, piel arrugada, descamaciones. Todo eso nos va a presentar un bebito post-término. El tratamiento siempre va a ser finalizar embarazo. Por ejemplo, si ya nos estamos pasando, sí o sí el embarazo tenemos que terminarlo a partir de la 41 semanas por la mejor vía. Si ustedes se han dado cuenta en las prácticas de obstetricia, nosotros controlamos el embarazo hasta las 40, máximo hasta las 40 semanas con 6 días. A partir de las 41 semanas, nosotros hospitalizamos a nuestras pacientes para culminar el embarazo por la mejor vía. A partir de la 41, le llamamos embarazo a término tardío. ¿Y por qué es esto, doctora? Porque no vamos a esperar llegar a las 42 semanas para que nuestro bebito nos salga macrosómico, nos salga con oligodamios o tenga riesgo de óbito fetal. Por eso se dice que a las 41 semanas tenemos que culminar su embarazo, ¿ya? La inducción o acentuación va a depender mucho del test de Bishop. Por eso también, así como el doctor coloca ahí que la maniobra de Hamilton para ocasionar eso, que es el despegar las membranas, también va a depender del Bishop, es decir, de las características del cuello materno, ¿ya? También puede depender de un test no estresante.
Pruebas de bienestar fetal, algunos dicen que tenemos pruebas de bienestar fetal como estrés no estresante, estrés estresante o el perfil biofísico fetal. ¿Qué es el perfil biofísico fetal, doctora? Es un puntaje que se le da cuando le hacemos ecografía al bebé y evaluamos. ¿Qué vamos a evaluar en el perfil biofísico fetal? Vamos a evaluar índice de líquido amniótico, vamos a evaluar movimientos corporales, movimientos respiratorios, reactividad cardíaca, y a todo eso le vamos a dar un puntaje de 2 puntos a cada uno y tiene que salir 10. ¿No? Si mi perfil biofísico fetal está bajo o encuentro oligohidramnios, pues ahí me dice que el bebito anda mal. Por eso tengo que tener pruebas de bienestar fetal. A ver, unos casos clínicos, no sé si el doctor les coloque así, pero así venían en exámenes anteriores. Dice, gestante de 41 semanas, 2 días por ecografía del primer trimestre. Tiene un antecedente de gesta 4 para 3003. Acude a la emergencia por contracciones uterinas cada 15 minutos. Al examen preferencial, un cérvix central, firme, dehiscente un dedo, incorporado el 80% con una altura de presentación en 3, membranas íntegras y pelvis ginecoide. Diga usted el manejo a seguir. A. Continuar el control prenatal hasta la semana 42 sin ninguna prueba adicional. B. Culminar el embarazo por cesárea de manera inmediata. C. Solicitar pruebas de bienestar fetal. D. Hospitalizar, solicitar prequirúrgicos y programar para cesárea electiva. E. Ninguno es un manejo correcto. ¿Cuál sería ahí, chicos? Ahí, por ejemplo, es una paciente para comenzar 41 semanas, 2 días, embarazo a término tardío, ¿no? Todavía no llega a las 42. Tiene antecedente de 3 partos vaginales, al parecer, gesta 4 para 3003, que viene ya con contracciones. ¿Continuar el control prenatal hasta la semana 42? No, ya hemos dicho ya que debemos culminar el embarazo ya pasadas las 41 semanas. Por cesárea, ¿por qué? Si tiene antecedente de 3 bebés. Hospitalizar prequirúrgicos y cesárea electiva, ¿por qué? Si ya comenzó las contracciones, ¿no? Ya comenzó el cervix a ablandar y todo. Probablemente esta paciente ya, pues, probablemente esta paciente pueda terminar en un parto. Pero ¿cómo yo voy a saber si mi bebito está bien? Entonces lo que tengo que hacer es solicitar pruebas de bienestar fetal. Tengo que asegurar que mi bebito esté bien para seguir con mi trabajo de parto, ¿ya? Por eso es importante las pruebas de bienestar fetal. Tengo que asegurar que mi bebito esté bien. Así tenga 41, 42 semanas, tengo que asegurar que mi bebito esté bien, ¿ya? Dice, respecto a la pregunta anterior de presentar unas pruebas de bienestar fetal adecuadas, ¿cuál es el manejo a seguir? Entonces, si mi bebito ha tenido una buena prueba de bienestar fetal, ¿qué fue lo que tenía la paciente? Estaba con 3 partos vaginales, ¿no? Dice, conducta expectante, culminar el embarazo por cesárea, test estresante hasta culminar el embarazo, se acentuará con oxitocina, se realizará inducción o acentuación con maduración cervical con misoprostol. Aquí, por lo pronto, mi paciente está en pródromos, ¿ya? Para eso está el cuadro de Bishop anterior. Independiendo de eso, va a tener un manejo la paciente. Aquí va a ser acentuación con maduración cervical porque su Bishop va a ser malo, ¿ya? El Bishop, acá, es el Bishop. La escala de Bishop va a ser malo, por lo tanto, el manejo no va a poder ser con oxitocina ni con test estresante, va a ser con misoprostol. Aquí dice, gestante de 41 semanas con FUR confiable, gesta 2 para 1001 con antecedente de parto vaginal y un peso fetal de 3,500. Acude por contracciones uterinas y pérdida de tapón mucoso. Al examen se encuentra una altura uterina de 40 centímetros. Una ecografía de hace una semana en donde el líquido está adecuado y al tacto vaginal el cérvix está blando con una dilatación de 4 centímetros, una incorporación del 90 y un AP-4. Diga usted el manejo a seguir. Aquí, por ejemplo, chicos, 41 semanas
con gesta 2 para 1,01. Si bien tiene un antecedente de parto vaginal, aquí tenemos dos cosas malas. ¿Cuáles son? La altura uterina, que está en 40 centímetros, y mi AP, que está en -4. Eso me indica que probablemente este bebito se trate de un bebito macrosómico. Y un bebito macrosómico ya hemos dicho que nos puede traer consecuencias como distocia de hombros, desgarros cervicales, atonía uterina. Entonces, ¿qué yo voy a hacer de frente? Voy a culminar mi embarazo por cesárea, ¿ya? Van a tener en cuenta mucho el manejo, o sea, su manejo de embarazos a término tardío o de embarazos post-término. El manejo va a depender mucho también de cómo esté el bebito, de cómo encuentren los datos clínicos del bebé. No se olviden que todo bebito que se está acercando al post-término o está en post-término puede tener alturas uterinas así, de esa manera, grandes. ¿Por qué? Porque me sospechan de embarazo de macrosomía, que es una de las consecuencias del embarazo post-término. Para eso, apréndanse el cuadrito del doctor que les ha colocado cuáles son las consecuencias maternos y fetales de un embarazo post-término. ¿Ya? Y bueno, las pruebas de bienestar fetal, aquí dice cuáles son pruebas de bienestar fetal, excepto estresante y no estresante, es una prueba de bienestar fetal. Perfil biofísico fetal es una prueba de bienestar fetal, que es ecografía. Evaluación de líquido amniótico está dentro de perfil biofísico fetal, así que aquí todas son correctas. ¿Ya? Después aquí dice, respecto a la valoración del embarazo post-término, mencione su respuesta correcta. Solo se necesita la FUR y la ecografía del tercer trimestre es válida. Ante una ecografía del primer trimestre, el rango de error es aproximadamente 10 días. La A y B son correctas, solo la B es correcta, ninguna es correcta. Aquí ninguna es correcta porque la ecografía del primer trimestre tiene un rango de error de menos de 10 días, ¿ya? Tiene de 3 a 5, máximo hasta de 7 días inclusive, pero ahora las últimas guías dicen hasta 5 días de rango de error, así que aquí ninguna. Siempre va a ser más válida la del primer trimestre, no se olviden. Si dicen solo necesita FUR y ecografía del tercer trimestre, no solamente se necesita la FUR. ¿Ya? La FUR nos va a valer siempre y cuando sea confiable, siempre y cuando sea confiable. Si la FUR no es confiable, no nos va a valer para calcular nuestra edad gestacional. Siempre la FUR tiene que ser confiable. Listo. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto al repaso? Doctora, ¿me escucha? Sí, dime. Doctora, en la penúltima pregunta del bebé que sería macrosómico, ¿por qué no nos guiaríamos a marcar la A, que sería solicitar pruebas de bienestar fetal, si en la antigua pregunta nos indicó que eso era lo más correcto? Ya, ¿por qué? Porque ¿qué tienes aquí, no tienes a favor acá en esta con respecto a la anterior? Mira, si bien es cierto aquí no nos hablan, en esta pregunta no nos hablan de la altura uterina ni nada, solamente nos dan un solo valor que es la de abajo, pero tiene la gesta 4 para 3, no me dan valor de la altura uterina, así que probablemente la altura uterina sea normal. Aquí sí me dan el dato, aquí sí me dan el dato de la altura uterina de 40 centímetros. Tú en 40 centímetros, con altura uterina 40, ¿qué vas a hacer? Puedes calcular el peso del bebé aproximado. Sí, ¿verdad? Por la regla de Johnson. Por la regla de Johnson, tú puedes calcular el peso fetal del bebé. Si sacamos con 40 centímetros, nos va a salir más o menos 4 kilos 200, me parece. Y tiene una P-4, o sea que está fuera de pelvis con 4 centímetros. Y es normal, porque si es un bebito macrosómico, el bebito no me va a encajar, ni me va a descender, ni me va a hacer nada. Entonces, en un bebé macrosómico, tú podrías hacer prueba de fetal si deseas, sí, pero no la vas a revaluar, no vas a depender de eso para revaluar a tu paciente, porque ya con 40 centímetros y con tu sospecha de macrosomía, ya necesitas revaluar a tu paciente, ya tienes un diagnóstico, tienes un diagnóstico de una gestante, ahorita, por ejemplo, en trabajo de parto, el diagnóstico sería así, según digesta de 41 semanas por FUR, su segundo diagnóstico sería trabajo de parto fase activa, porque está en 4. Tercer diagnóstico,
que está en -4, presentación alta término, porque está en AP -4. Y cuarto diagnóstico, feto grande, considerada macrosomía fetal por una altura uterina de 40. Ya tengo mis diagnósticos. ¿Mi plan va a ser bienestar fetal y reevaluar? No. Reevaluar no, ya no tengo por qué reevaluar. Yo ya tengo que sacar a mi bebé. Acentuar con misoprostol menos, porque aquí acabamos de decir de que este bebito, ¿qué va a pasar? Si es macrosómico, me puede ocasionar distocia de hombro, me puede ocasionar traumatismos a nivel del canal vaginal y traumatismo, atonía uterina. Entonces, ¿para qué yo voy a continuar con un trabajo de parto si tengo una sospecha de macrosomía fetal? Toda sospecha de macrosomía fetal tiene que terminar por cesárea, sobre todo por lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque puede ocasionar distocia de hombros, atonía uterina, lo que es desgarros cervicales, desgarros vaginales, y por último hasta muerte fetal. Si es que el bebito tiene una distocia de hombro y no lo podemos solucionar, pues se va a morir el bebé en pleno parto. Por eso es que el manejo va a ser culminar el embarazo por cesárea. ¿Sí se entiende? ¿Me entendiste? Sí, Más o menos. sí, doctora. En todo caso, para aclararlo, las pruebas de bienestar fetal solo se solicitan cuando vamos a pensar en un parto vaginal, ¿sí? Así es. Ok. Pues las pruebas de bienestar fetal es cuando vas a pensar que la paciente puede ser un parto vaginal y quieres saber si tu bebito está bien para continuar con tu trabajo de parto, le pides bienestar fetal. ¿Por qué? Y lo mismo, ¿no? 41 semanas, por ejemplo, si me llega al control prenatal una paciente con 41 semanas y con una ecografía de hace 2 días en donde su bebito pondera 300 con líquido normal, ¿qué hago yo? Veo si mi pelvis es buena, si tengo un buen bicho o no, para ver qué cosa hago, pero lo más probable es que termine en un parto vaginal. Pero ¿qué cosa más voy a hacer? Si ya tengo una ecografía en donde me dice que el líquido está normal, pues le complemento con un test no estresante o un test estresante. Le puedo complementar con eso para determinar la mejor vía de la paciente, si va a ser cesárea o no. Porque si yo hago un test no estresante y de repente, o un test estresante y mi bebito en ese monitoreo me sale planchado, me sale no reactivo, me sale que no se mueve, me sale que no hay variabilidad, me sale un test estresante desfavorable, entonces ese bebito ya no va a poder ser parto vaginal, sino va a tener que ser cesárea. Entonces, si tengo mis condiciones para un chance, lo que puedo hacer es solicitar pruebas de bienestar fetal. Si no tengo posibilidades de un chance vaginal, entonces va a terminar en cesárea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a ambos repasos, tanto preeclampsia como a embarazo postérmino? Para embarazo postérmino, sí, yo les sugiero bastante que lean las diapositivas del doctor, ¿ya? Y usualmente, como les mencioné, por ejemplo, ¿qué preguntas puede venir? Factores de riesgo para postérmino. ¿Qué otras preguntas pueden venir? Este cuadrito de acá, eventos adversos, tanto maternos como perinatales, características de un síndrome postmadurez, ¿no? Y el manejo sobre todo de esto, que cómo va a ser, sobre todo de eso, yo creo que de aquí es lo que más les va a venir sus preguntas de embarazo de embarazo postérmino, y bueno, de preeclampsia ya les he dicho, ¿ya? Sobre todo los puntos importantes, ya saben, las definiciones, apréndanse las definiciones, los valores de la presión arterial, apréndanse los valores, tanto sistólica como diastólica, apréndanse las definiciones de HELP, los valores de HELP, los valores de lo que es daño de órgano blanco, el manejo que es de acuerdo a las semanas, y hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Hagan un buen diagnóstico para que hagan un buen manejo, porque muchas preguntas van a venir en base a eso, ¿ya? Si ustedes se equivocan, mejor dicho, se equivocan en el diagnóstico, pues se van a equivocar en el manejo, y a las preguntas no le va a valer, ¿ya? Con calma, chicos, cuando hagan su examen, lean bien sus preguntas. Por eso les digo varias veces, y eso lo he vuelto a repetir a todos. No se emocionen cuando vean las respuestas. Y uno diga, ya, uy, ya ven la primera frase y ya quieren marcar la respuesta. Tómense su tiempo. Y vayan pasando de pregunta a pregunta. Cuando ustedes no sepan una pregunta, pasen a la siguiente. Si no saben a la siguiente, pasan a la siguiente. Dejen la que más les parece compleja o algo para el final.
Y ya cuando llegue ahí la pueden volver a revisar, pero siempre lean bien. Preeclampsia siempre se va a basar bastante en casos clínicos, ¿ya? También va a haber preguntas sobre lo conversado en la clase también, pero tienen que también fijarse más que todo en los casos clínicos, ¿ya? Entonces, chicos, si ya no hay más preguntas, no hay dudas, espero que les haya servido este repaso. El lunes yo me voy a acercar también por ahí a cuidar la clase, a cuidar el examen. Y nada más desearles suerte, repasen sus clases, de todo va a venir de ahí, al menos de mis preguntas ya les mencioné, van a venir de mi clase, lean la clase y nada, desearles suerte nada por su examen el lunes, ¿ya? Listo. Ahora sí ya me despido. Nos vemos chicos, hasta luego. Muchas gracias, doctora.